vamos a considerar de una manera más cuidadosa aquellas reglas particulares para la práctica de la mortificación. Ya hemos venido de lo general y vamos ahora a mirar algunos asuntos de manera particular, ahora con más seguridad, puesto que ya tenemos un bagaje robusto de fundamentos. Ahora queremos arrojarnos a observar ciertos consejos o reglas que si se hubieran usado desconectándolas con el entendimiento que hemos recibido de qué es el pecado remanente, cómo opera, de lo que no debe entenderse por mortificación, el papel de la fe en Jesucristo y del Espíritu Divino en esta labor, no las hubiéramos entendido. Por eso, antes de entender de forma práctica y consejos prácticos, era necesario poner el fundamento. Ahora, todo esto que vamos a ver de aquí en adelante, hasta que termine la serie, no olvide la conexión que tiene este tema de todo lo que hemos dicho, de qué es el pecado remanente, cómo opera, qué sí es mortificación, qué no es mortificación, el papel de la fe en Jesucristo, etcétera, etcétera. De la misma manera que no podemos dirigirnos a la tarea de la mortificación del pecado remanente sin una consideración adecuada del pecado remanente, tampoco vamos a ser eficaces en la tarea de mortificación sin una consideración adecuada de nuestro pecado remanente. Escucha lo que digo. No vamos a poder mortificar el pecado adecuadamente sin una consideración del pecado remanente. Pero no solo eso, sino que debemos considerar nuestro pecado remanente. Alguno preguntará, ¿y no es lo mismo en todos? Bueno, en un sentido, el pecado remanente es el mismo en todos. Lo que le quiero decir que la naturaleza del pecado es el mismo que en cualquiera. Pero, como ese pecado remanente habita en nosotros, tiene algunas particularidades. ¿Por qué? Tiene que ver nuestro entendimiento, nuestra madurez, nuestra composición mental, espiritual, afectiva, todo eso que hace que el mismo pecado que todos tenemos sea particular en unos y en otros. Entonces lo que le estoy diciendo es que no solo debemos entender todo lo que ya hemos visto acerca del pecado remanente, sino que si vamos a empezar a ser sabios en mortificar nuestros pecados, es necesario que cada uno conozca cómo el pecado remanente le ha afectado a él personalmente, su propio pecado remanente. Por ese motivo, el primer principio de la mortificación, el primer principio particular, es que necesitamos un diagnóstico cuidadoso del deseo pecaminoso que será mortificado. Cada uno de nosotros, y es cuando el asunto se pone más personal, porque no vamos a mortificar el pecado del otro, sino el propio. Entonces necesitamos, hermanos, un diagnóstico cuidadoso del deseo pecaminoso que deseamos o que vamos a mortificar. La primera cosa que un buen doctor hace cuando alguien viene a verlo para tratar alguna enfermedad es hacer una revisión cuidadosa de su paciente. Haciendo esto, el doctor trata de averiguar todos los síntomas relacionados con la enfermedad. Es cuando es muy importante que el paciente declare lo que siente o lo que le ocurre. Porque es a través de los síntomas, lo que usted siente, yo no sé si aquí va a cometer una imprudencia médica,
pero no creo que exista algo como la asintomatología. Es que somos seres humanos y el cuerpo avisa, ¿ya? El punto es que quizás su síntoma no sea igual al otro, pero no me diga que el carro se descompone y no le suena algo. ¿Sí o no? Es raro que a usted le está pasando algo y no sienta nada. Quizás se acostumbró a sentirlo. Quizás se volvió normal para usted sentirlo. Quizás no sea tan grave como usted piensa. Pero cuando el cuerpo se enferma, avisa. ¿Ya? Avisa. Y si me equivoco en esto, páselo por alto. Mi punto es el alma. El alma, hermanos, a través de los síntomas, se relaciona qué tipo de enfermedad o a dónde está la raíz de la enfermedad. Por ejemplo, el médico tomará al paciente la temperatura, revisará su pulso, la presión sanguínea, le hará preguntas acerca de cuándo comenzó la enfermedad. Se fijará en todos los síntomas, por ejemplo, el dolor, la tos, la inflamación, el sarpullido, cuándo empezó todo eso. La idea es que rastreando los síntomas, el doctor encontrará la enfermedad exacta que necesita ser tratada. Esta parte es conocida como el diagnóstico. Un buen doctor jamás recetará pastillas simplemente porque el paciente tiene algún dolor. ¿Por qué? Porque si se alivia el dolor y no la causa, pues entonces, hermanos, la enfermedad avanza, puede que sin mucho dolor o lo que sea. Así que aunque a veces es bueno lidiar con el dolor, el doctor deseará saber qué es lo que está causando el dolor o la enfermedad antes de recetar cualquier cosa. En forma semejante podemos pensar de los deseos pecaminosos como algo que necesita ser diagnosticado correctamente antes de que pueda ser tratado. Es decir, que cada uno de nosotros nos debemos preguntar, y mucho más si estamos tratando con un pecado acosador, lo siguiente: ¿con qué estoy tratando? En otras palabras, va a mortificar ¿qué exactamente? ¿Con qué estoy tratando yo? Y aunque el creyente, como le he enseñado, debe darse por igual a la práctica de mortificar el pecado, sea que lo acose o no, también es verdad que los síntomas más graves indican que hay asuntos más graves que tratar. Por ejemplo, una temperatura muy alta indica que el asunto está más grave, ¿verdad? El síntoma más grave entonces nos va a indicar que el asunto en el corazón está más difícil de tratar, por lo que las medidas regulares de mortificación del pecado deben ser reforzadas aún más. Las medidas de la mortificación, que son las de cualquier pecado, se deben llevar a cabo, pero cuando el pecado es más grave, debe ser tratado con más fuerza. Esto nos conduce a considerar previamente algunos de los síntomas preocupantes que nos indican si necesitamos un remedio más fuerte que lo normal. Así que empecemos por lo más grave. Hoy solo van 2 síntomas. ¿Está bien? Entonces le aconsejo esto, hermano, que si usted se identifica con alguno de estos 2 síntomas, estoy describiendo algo que no debió llegar hasta allí. Y entonces usted necesita urgentemente mortificar el pecado. Y como es un pecado con sintomatología más grave, recuerde que los medios regulares para mortificación del pecado, en este caso, deben ser más intensos. Primero, el síntoma de un deseo pecaminoso
firmemente establecido. Cuando un creyente nota en su corazón un deseo pecaminoso firmemente establecido, ese es un síntoma muy, muy peligroso. Todos los pecados asedian. Todos los pecados acosarán, todos. Pero es distinto cuando el pecado ya se asentó permanentemente o firmemente en el corazón. Hablamos de un síntoma peligroso cuando hay un deseo pecaminoso al cual se le ha permitido corromper el corazón por un largo periodo de tiempo sin ningún intento vigoroso de mortificarlo o de sanar las heridas que ha causado. Tal deseo pecaminoso que se ha establecido firmemente en el alma lleva al creyente a la condición lamentable que David describe en el Salmo 38:5. Mire que este no es el lenguaje del pecado natural. Dice, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Todo pecado es una herida, de hecho. Pero aquí estamos hablando ya de qué, hermanos? De una herida que supura y hiede. Eso quiere decir que en este caso, el salmista acepta que su condición ya es más grave, porque sus heridas hieren y supuran por causa de su locura. ¿Cómo notará en tal caso de enraizamiento y empoderamiento de un deseo pecaminoso, el curso ordinario de humillación o arrepentimiento no será suficiente para mortificarlo? Claro que se debe arrepentir de eso también, pero en ese caso esta medida no es suficiente. Es mejor un buen diagnóstico doloroso, ¿no cree?, que un mal diagnóstico agradable. Es mejor un buen diagnóstico doloroso que un mal diagnóstico agradable. ¿Cuándo usted sabe que un pecado está firmemente establecido en su corazón? Cuando se ha permitido que el pecado corrompa la conciencia hasta el grado que el deseo pecaminoso y la conciencia pueden vivir juntos sin fastidiarse mucho el uno al otro. ¿Cuándo usted sabe que tiene este mal de un pecado firmemente establecido en su corazón? Cuando se le ha permitido que el pecado corrompa a la conciencia hasta tal grado que el deseo pecaminoso y la conciencia pueden vivir juntos sin fijarse mucho el uno en el otro. Cuando esto ocurre, usted debe saber que este deseo pecaminoso ha infectado, dañado y pervertido el alma y se ha abierto paso más o menos a todas las facultades del alma. Cuando su conciencia no le dice, ¿qué pasó? Cuando usted ya no se avergüenza, cuando ya usted puede decir, ni me fijé, casi siempre. Cuando ya la conciencia no cumple su función, o no como debería. Cuando la conciencia tolera el pecado, y el pecado puede aguantar vivir con la conciencia al lado, porque la conciencia ya no funciona en este sentido. A veces se deja anidar en el corazón pensamientos impuros o codicias, imaginaciones vanas, iras o contiendas, solo por nombrar algunas. Se vuelven tan familiares a la mente y el alma que ya no se ven como algo extraño. Cuando eso ocurre, estamos hablando de un pecado firmemente establecido en el alma. En un tiempo pasado, el alma del creyente hubiera estado muy alarmada ante tal cosa, pero ahora está casi dormida.
¿Ha visto usted el peligro de este síntoma? Quizás el peligro de este deseo pecaminoso puede ser visto mejor considerando la siguiente pregunta. ¿Cómo puede estar una persona segura de que su deseo pecaminoso firmemente establecido no es en realidad el dominio del pecado y que nunca ha sido realmente nacida de nuevo? ¿Cómo hace para saber si es un pecado enraizado o es el dominio del pecado? Es muy difícil. Cuídese de esto, hermanos. Y en ciertos contextos cuídese de ciertos pecados, porque el hecho de que sea común y que en el círculo donde usted se mueva nadie se sonroje por ese pecado, no significa que no deba ser pecado o que no lo es. Quizás en el libro que la iglesia tradujo, el de los jóvenes, hay un caso que me pareció penoso y yo mismo revisándolo, yo lloraba pensando eso, me conmovió demasiado de la anécdota del joven que por primera vez estuvo en una condición, en un contexto donde iba a ser algo errado y al comienzo el solo pensamiento de hacer lo indebido le aterrorizó, que quedó paralizado, pero luego se volvió a exponer al mismo asunto y ahora entonces pudo resistir un poco más en ese estado sin que su conciencia se perturbara y así fue progresando hasta que el desarrollo más triste, el hombre ve a ese joven blasfemando contra el Señor. ¿Qué ocurrió, hermanos? Se hizo tan común ese pecado que luego ya no sonrojó el alma, ya no lo sonrojó. Piense, eso les puede pasar a los jóvenes aquí. Cuando ¿usted es cristiano? Buena pregunta, ¿no? En bachillerato, excelente pregunta. Más si se la hacen alrededor de un grupo de jóvenes. Probablemente en debilidad algún joven diga, no, yo solo voy a la iglesia de vez en cuando. Y quizá fue a la casa y se arrepintió de eso y dijo, qué feo haber hecho eso. Pero cuando le vuelvan a preguntar, ¿es usted cristiano? Ya la segunda vez decir no lo soy, le será más fácil. Y la tercera vez, y en la cuarta ya va un cigarrillo a la boca y a la quinta va una cerveza a la boca. Porque el pecado, hermanos, es así. Cuando el pecado puede convivir con la conciencia al lado, tranquilamente, estamos hablando de un pecado que se ha enraizado allí y el asunto es grave. Yo le pregunto, ¿es con eso con lo que está tratando? ¿Tiene este síntoma? Si nota que este pecado sigue intocable, y este es el segundo asunto donde usted debe saber si usted tiene ese tipo de pecado, un pecado firmemente establecido. No solo se da cuenta porque el pecado y la conciencia pueden convivir sin fastidiarse tanto. El otro asunto que usted puede saber si está lidiando con este tipo de pecado es que el pecado sigue intocable pese a disciplinas y exhortaciones y muchos tratos divinos y aún ha sido objeto de la paciencia divina. Es decir, hermanos, cuando a usted le ha pasado de todo, lo bueno y lo malo, y el pecado sigue sin tratar, entonces Dios lo trata con mucha misericordia. Porque la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Y qué ocurre? No hay arrepentimiento. Entonces el Señor envía disciplinas fuertes para llorar, para lamentarse. Y aún a pesar de eso, el pecado sigue intacto. No importa si es paciencia o castigo de Dios, el pecado sigue intacto. Es decir, usted sufre, llora o se ríe o goza, no importa. Su pecado puede soportar los tratos divinos, aún la paciencia divina.
cuando eso ocurre, usted sabe que está tratando con un pecado firmemente establecido en su alma. Por amor a su alma y a la gloria de Cristo, trate este pecado con la misma seriedad que enfrentaría una enfermedad crónica, antigua y descuidada. El deseo pecaminoso nunca muere por sí mismo. Entonces, si no es mortificado diariamente, se fortalecerá diariamente. Me llama la atención esto, hermanos, por darle un nombre. Hemos visto tantas cosas y a veces cuando se acerca una pareja y dice, ya estamos, ya, no nos aguantamos los dos. ¿Qué pasó? No, él es iracundo, ella es iracunda, pelea, maltrata, dice, la casa se vuelve al revés. No importa si Dios los bendice, por un momento hay calma y después otra vez el carácter, igualito que antes. Ahora el Señor trae escasez económica, enfermedad, lo que sea, y mientras tanto, y después, así, año tras año, año tras año, año tras año, 15, 20 años de matrimonio. ¿Qué es lo único que no se ha tocado? El pecado. El señor iracundo, la señora iracunda siguen siendo exactamente los mismos. Cuando eso ocurre, debe saber que usted no tiene un corazón sensible y ese síntoma es muy peligroso. Es el del pecado firmemente establecido en el corazón. Pero le hago esta exhortación. ¿Cómo sabe que es un pecado al que se le permitió enraizarse? O si no es en realidad el dominio del pecado que nunca ha sido, del que nunca ha sido realmente nacido de nuevo. Me carga ver, hermanos, que hay creyentes tan sensibles que se toman de 8 a 10 años para obedecer un principio, uno. Solo uno. Si usted se pone a pensar, se toman de 8 a 10 años para progresar en la fe. Sin ninguna mejora, ¿me hago entender? Sin ninguna, hermanos. Es el mismo, en ese aspecto, es el mismo de antes. Si eso ocurre en su corazón, huya por amor a su alma y de Cristo y no piense que las medidas regulares servirán para quitar el poder a este pecado. Los medios regulares deben ser usados, pero deben ser usados de acuerdo a la enfermedad que tiene. Me imagino que si una enfermedad está leve, entonces la medicina se da en cadencias y en intensidad leve, pero si es más duro, se dará más seguido y más fuerte, ¿cierto? Cuando a usted le dicen, le tienen ese antibiótico a chorro, usted dice, ay, 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 ese está grave, ¿verdad? Bien. Entonces los medios regulares deben ser fortalecidos. Más oración, más vigilancia, más de la palabra de Dios morando en usted con más interés, más intensidad y fortaleza en los deberes. O sea, ya todos debemos orar, todos debemos vigilar, todos debemos tener la palabra de Dios morando en el corazón para no pecar contra el Señor. Debemos mostrar más intensidad y en los deberes, pero cuando hay este tipo de síntoma, estas cosas deben ser fortalecidas. No piense que la oración normal le va a ayudar a revertir un mal grave. Más oración, hermanos. Más de la palabra. Más deberes. Mucho más. No menos. Más. Como en cualquier otra enfermedad, hermanos. El Salmo 119, 145 al 148.
Mire, hermanos, la intensidad del salmista aquí. Clamé, con todo mi corazón respóndeme. Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba. ¿Cuál es el alba, hermanos? ¿Alguno sabe cuál es el alba? ¿Los niños saben qué es el alba? Cuando amanece. Ese momento, lo que llamamos amanecer, también se le llama alborada. ¿Ya? La alborada. Me anticipé al alba. O sea que cuando clamaba. Sí, o sea que salió el sol, perdió. En ese sentido, ¿no? Me anticipé al alba. ¿Y qué? Clamé. Pero ¿cuántas veces nos ha dicho que ha clamado? Ya varias veces, ¿no? Clamé con todo el corazón. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Me anticipé al alba y clamé. Esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. ¿Eso cuándo es? Muy bien, cuando atardece. Así es. Antes de que amaneciera, antes de que anocheciera. ¿Sí ve, hermano, con qué está lidiando? Que si los asuntos son de otra categoría, hermanos, entonces hay que ejecutar acciones de otra categoría. No me diga que el pecado está más acosador y usted con la misma oración sagradita, eso sí, sus 5 minutos, nadie se los quita. ¿Verdad? Hermanos, yo sé que no es el tiempo, pero ¿usted piensa que una oración diaria de 5 minutos sostendrá? No, hermano. No. Ahora tienen la costumbre de leer en la mañana y en la noche. ¿Se está lidiando con un pecado fuerte que le toca? Dele, hermano. Antibiótico a chorro. No tiene opción. Los deberes, ¿verdad? Los deberes. Entonces, hermano, habrá que estar en la mañana, en la tarde, en la oración. ¿Dónde está un discipulado? ¿Dónde meto la cabeza? ¿Qué hago? Pero no puede ser que el pecado me acose más y yo siga normal, tomándome mi agüita de hierbas, de toronjil. No, hermanos. No. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Me gusta esto porque aquí hay oración, meditación, clamor, día, noche, mañana, con intensidad. Entonces, hermano, cuídese. Si usted en su diagnóstico nota un deseo pecaminoso firmemente establecido, le mostré cómo se manifiesta eso, o cómo usted sabe si tiene esto, y también le dije que los mismos medios para mortificar los pecados deben ser usados más intensamente. Segundo síntoma, un corazón que quiere paz sin mortificación. Este es mi segundo síntoma, y este es otro peligroso síntoma del poder de un deseo pecaminoso para corromper el corazón de un creyente. ¿Cómo se manifiesta este caso? En este caso se le ha permitido a un pecado tener tal dominio en el corazón hasta el punto que el corazón no quiere destruirlo, pero sí quiere disfrutar la paz de conciencia y la paz con Dios. Si lo que usted desea es la paz de conciencia, la tranquilidad de su alma, pero negándose a mortificar un pecado, deténgase enseguida. Anhelar, disfrutar de paz con Dios, de paz de conciencia, tranquilidad en el alma, eso es bueno. Pero no es bueno si se desea para negarse, o se desea en cambio de negarse a mortificar un pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces el pecado queda sin tratar. Es tan necio este proceder como anhelar que se le quite el inmenso dolor de una herida
y negarse a que la desinfecten, la cierren y la traten. Entonces usted llega herido, con herida expuesta, ¿verdad? Y obviamente una herida expuesta saca sangre, esto está infectado y produce dolor, de obvio, pero usted dice, a mí solo deme para el dolor, deme tramadol, pero tenemos que desinfectar. No, a mí tráteme el dolor, pero se va a desangrar, se va a infectar, tráteme el dolor. ¿Qué tipo de individuo es este? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo le llamó esta mañana? Bueno, usted ya sabe. Bueno, hermanos, y así es el creyente que obviamente cuando peca, su corazón se perturba y sabe que está mal. Pero él lo que más anhela es recobrar su paz, tener paz con Dios y paz de conciencia. Lo que no quiere es tratar el pecado. O sea, no quiere que su paz sea el resultado de mortificar, sino quiere paz, tranquilidad, sosiego, pero sin tocar el pecado. Es una locura. Dos ejemplos de cómo esto se puede dar. Dos ejemplos de cómo el corazón nos puede engañar en este aspecto de querer paz sin mortificación. Primero, es cuando el creyente busca la paz en el alma, en otras evidencias de gracia, excepto en la mortificación. Esto se da cuando el creyente busca la paz de su alma en otras evidencias de gracia, excepto la mortificación. Déjeme explicar. En otras palabras, el individuo cede al pecado no mortificado. Por supuesto, su conciencia se inquieta y se siente infeliz. Pero en lugar de tomar la decisión de mortificar el deseo pecaminoso, el creyente empieza a buscar en su corazón otras evidencias que le indiquen que es un cristiano verdadero, que él es sensible y que es piadoso. ¿Por qué un creyente haría eso? Decir, aquí peco, no mortifico, pero empiezo a hacer un barrido en mi alma para convencerme de que yo sí soy un hombre piadoso. Yo tengo sensibilidad. Yo soy un creyente verdadero. Este individuo hace eso con la esperanza de tener paz en su conciencia al ver señales de gracia, a pesar de que rehúsa mortificar el deseo pecaminoso. Cuando un síntoma como este está presente en un creyente, está en una condición espiritual peligrosa. Fue una condición espiritual similar la que resultó en la ruina de muchos judíos en el tiempo de Jesús. Bajo la predicación de Jesús, la conciencia de muchos judíos fueron inquietadas, pero en vez de reconocer su pecado, arrepentirse o mortificar sus deseos pecaminosos, se aferraron y buscaron otras evidencias en su alma, en este caso, como en Juan 8, 31 al 33. Se contentaron con ser hijos de Abraham, con tal de no tocar su pecado. Juan 8, 31 al 33, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es una exhortación, obviamente, a personas que habían creído, pero que no querían permanecer en Cristo ni en sus palabras. ¿Sí nota? Porque dice, judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en lugar de decir, entonces creeremos, ¿qué dijeron? Linaje de Abraham somos. En lugar de tratar con la incredulidad, ¿qué dijeron? Espere, dejemos eso sin mortificar. Se fueron a mirar qué evidencias tenían. Somos hijos de Abraham. ¿Sí ve?
Si fuéramos lo que usted dice, no seríamos hijos de Abraham. No estaríamos en eso. Por eso le dijeron al Señor, linaje de Abraham somos, no somos esclavos de nadie. ¿Cómo dice? ¿Seréis libres? Otro ejemplo bíblico de este pecado está en Jeremías 7, 1 al 4. Jeremías es enviado a predicar, y mire la predicación, palabra de Jehová, que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Era un llamado a qué, hermanos, a convertirse, a mejorar sus caminos. Y el mismo profeta les dice, no se fíen en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué significa eso? Que Dios envió a Jeremías con un mensaje de arrepentimiento. Y el pueblo, en lugar de mirar su corazón para ser convictos de pecado, le decían al profeta, nosotros tenemos el templo. ¿Usted cree que si Dios estuviera bravo con nosotros, tendríamos el templo de Jerusalén donde se ofrecen sacrificios? ¿Usted cree que si Dios estuviera, como usted dice, contrariado con nosotros, tendríamos el templo de Jehová? ¿Sí nota cómo se esquiva el pecado? Ellos buscaron en lo que les era propio, a ver qué evidencias tenían de que sí estaban en lo correcto, que sí eran piadosos. ¿Para qué? Para no enfocarse en su pecado. ¿No ves que aquí está el templo de Dios? Dios está entre nosotros, Dios nos acompaña, y por eso se negaron a arrepentirse. Piense en el individuo que sabe que sus obras son malas. Quizás el Espíritu de Dios o su conciencia le acusen de sus malos caminos, pero inmediatamente la mente se pone a rebuscar evidencias y se dice a sí mismo, si fuera tan malo, no estaría sintiendo estas punzadas en el alma. Si fuera tan malo, dejaría de ir a la iglesia como fulanito. Si en verdad mi estado fuera terrible, Dios ya me hubiera castigado. ¿Qué está buscando él? Evidencias para sentirse tranquilo sin mortificar el pecado. Entonces se pone anestesia para no sentir las punzadas de su alma, negándose a mortificar el pecado. Quizás también razone, Dios conoce mi corazón y yo me he arrepentido. Me han enseñado que la salvación no es por obras. Me siento mal y si reconozco que soy pecador, eso es una prueba que estoy en la gracia. Aún así, no se aparta del pecado. Sigue allí. Este es un síntoma peligroso de un corazón que anhela el disfrute de la paz con Dios, las expresiones del amor divino y subestima abandonar el pecado, como si mortificar el pecado no fuera una evidencia de la gracia. Quiere disfrutar de paz con Dios y también quiere disfrutar del pecado. Cuán corrupto es el corazón cuando muestra claramente que estará contento de permanecer como un creyente sin fruto, viviendo a una distancia de Dios, todo esto como una artimaña para no tratar con su pecado. La segunda manera en que el corazón engañoso puede llevarnos a un deseo, a un corazón que quiere paz sin mortificación, como el primer ejemplo, es cuando un creyente está inquieto en su mente por ceder a un deseo pecaminoso. Su conciencia está trastornada y se siente infeliz. En este caso, en vez de tomar la decisión de mortificar su pecado, el creyente busca remover la angustia de su alma
apelando a la gracia y a la misericordia divina, y otra vez, sin mortificar el pecado. Este engaño se presenta cuando el creyente apela a la gracia y a la misericordia de Dios sin tratar con su pecado. Esto es como si el creyente pidiera, igual como Naamán, adorando en el templo de Rimón. Segunda de Reyes 5:18. ¿Recuerda ese episodio? Se me hace que creyentes razonan así. Naamán, el hombre que era leproso, el general, el que le dijeron zambúllase en el Jordán, y él dijo no, pero luego sí, y luego reconoció que Dios lo había sanado. Así que él le dice esto al profeta: en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. El Señor le muestra su gracia, está muy agradecido con Dios, está estupefacto, de verdad. Pero él entiende que ahora le toca responder ante el Señor, que fue tan misericordioso. Pero algo le viene a su conciencia: hey, Naamán, ¿y qué vas a hacer cuando tengas que hincarte ante otro Dios? No el que te sanó, que es el Dios vivo y verdadero. ¿Qué va a pasar cuando por tu profesión tengas que hincarte ante un Dios que no es Dios? Se voltea al profeta y le dice: apelo a la misericordia de Dios cuando haga eso. ¿Qué le parece, Naamán? Hermanos, que quiere paz con Dios, apelando a la misericordia de Dios sin tratar el pecado. O sea, que el Señor tenga misericordia de mí cada vez que haga eso. ¿Cuál era la solución, hermanos? No te doblarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Naamán, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tienes por qué temer ahí. Arrepiéntete de tu idolatría, que yo soy mejor que Rimón. ¿Pero qué dijo él? Apelo a tu misericordia cada vez que me hinque a un Dios falso. No, hermanos, eso es querer comulgar con Dios y con el diablo. El hombre que desea paz sin mortificar su pecado. Quería el don del perdón y la paz que esto trae, pero no quería apartarse del pecado. Tal conducta es totalmente inconsistente con la sinceridad cristiana y normalmente es una evidencia fuerte que quien se comporta así es un hipócrita. Creemos que hijos de Dios están enfermos en el alma si hacen esto. Pueden ser atrapados por este engaño. Ellos anhelan y a veces piden paz, tranquilidad, sabiduría. Quieren hasta el perdón de su pecado, se angustian. Lo que no quieren es mortificar el pecado. Quieren todo eso, perdón, paz, que lo reciban en el reino del cielo, que el Señor los bendiga. Todo eso quieren. Lo que no quieren hacer es mirar a su pecado y mortificarlo. Piense en el hombre que trata mal a su esposa, la grita, la humilla, es áspero, es grosero con ella. Se va al trabajo y por allí siente punzadas en el alma, cuando se le bajó la calentura, y empieza a estar intranquilo y triste. Entonces, allí en su trabajo, saca la Biblia que tiene en el escritorio, se pone a leer, escribe un versículo y lo pega ahí en su cubículo. Va y le testifica a un compañero de Cristo
Quizás ora para que Dios le tenga misericordia y no lo reprenda, para que el Señor lo mantenga en salvación. Es más, ora para que Dios le dé sabiduría para tratar a su esposa. ¿Qué le parece mi ejemplo? ¿Cuándo trató con su ira? ¿Cuándo? Nunca lo hizo. ¿Le podemos decir que todo lo que hizo estuvo mal? No, eso no está mal. Está mal como reemplazo de que usted tenga que decir, Señor, soy un hombre iracundo, y empiece a trabajar con su ira pecaminosa. Ahí usted tiene un síntoma pecaminoso muy grave. Es porque usted quiere todos los beneficios sin tocar el pecado. No se ha arrepentido de su gritería, de su aspereza y de su ofensa. Me recuerda esto a un excomulgado que tras mostrársele su pecado sostenido y su pecado sin arrepentimiento, afirmó, yo solo espero en la misericordia de Cristo. Esa palabra hubiera sonado dulce si hubiera dicho, me arrepiento de mis pecados y espero en la misericordia de Cristo. Lo único que hizo fue escribir un texto muy mal citado. No hay condenación para los que están en Cristo. Yo solo espero en su misericordia. Y uno se pregunta, ¿y el pecado? Sí, su hijo viene y le pega su cachetada. Hay niños atrevidos, ¿no? Pega su cachetada a la mamá. Entonces la mamá viene con la vara, yo espero en la misericordia de Dios. No, papá, venga y se arrepiente. Y tome su varazo. Y espere en la misericordia de nuestro Señor. ¿Sí me hago entender? Eso en lugar de ser piadoso, ¿qué es? Es una evasiva. Apelar a la gracia de Cristo sin tocar el pecado. Este síntoma es muy peligroso, pues en este estado se quieren los dones de Dios, la paz, la alegría, la salvación y hasta la sabiduría de Salomón, pero en su orgullo se niega a arrepentirse. Siempre cuando se está dispuesto a aliviar la angustia que viene por el pecado, en alguna forma que no sea mortificándolo, y por el perdón de la sangre de Cristo, entonces las llagas de este hombre están supurando. A menos que haya un remedio urgente, este hombre está muy cerca de la neutralización espiritual si es un cristiano. Que hemos visto en el tema de diagnosticar correctamente el pecado para que sea mortificado con eficacia, que existen algunos síntomas preocupantes que nos indicarán si necesitamos un remedio más fuerte que lo normal. ¿Como cuáles? Primero, un deseo pecaminoso firmemente establecido y segundo, un corazón que quiere la paz sin lucha. Por eso, hermanos, ejercitemos nuestra fe en Jesucristo, mortificando el pecado a través de todas las maneras y medios por los cuales la mortificación es posible. Por ejemplo, ejercitemos nuestra fe en Cristo por medio de la oración. Segunda a los Corintios 12:18. Respecto a lo cual 3 veces he rogado. Yo soy de los que interpreto que aquí 3 veces no es literal. O sea, voy una, Señor, voy 2 y voy 3. No. Respecto a lo cual he rogado muchas veces al Señor que lo quite de mí. ¿Qué estaba haciendo el apóstol? Ejercitando su fe en Cristo a través de la oración. Una y otra vez. Una y otra vez. Por ello también ejercite fe en Jesucristo mediante las Escrituras, pues Juan 5:37 dice que ellas dan testimonio de Él. Obviamente también ejercítese más, reciba más de Cristo por la fe, mediante la mesa sacramental.
Primera a los Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión en la sangre de Cristo. Hermanos, Cristo es el Salvador de nuestros pecados. Eso quiere decir que ejercite su fe en Él en la oración. Ejercite su fe en Él en las Escrituras, pues dan testimonio de Cristo. Y vaya también a la mesa, porque esa es la comunión en la sangre de Cristo. Y no quiero dejar por fuera el bautismo. Yo sé que para la mayoría de los creyentes y todos los que comulgamos, todos fuimos bautizados hace tiempo. Si bien el bautismo fue un acto en el pasado, la Escritura exhorta a que sus efectos sean permanentes en nosotros. Es que me carga que a veces el medio de gracia del bautismo nos sirvió como que cuando nos bautizamos. De ahí para allá no tiene ningún efecto en nosotros. Romanos 6, 4 al 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, ¿sí nota cómo toma ese evento del pasado y lo trae? Esto pasó en el bautismo, eso manifestamos en el bautismo. Sabiendo ahora esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Así aprovechamos el medio de gracia del bautismo, aún muchos años después de haber sido bautizados. Cuando usted se considera y dice, yo fui sepultado, muerto y sepultado con Cristo, y resucité a vida nueva a través del bautismo, o al menos el bautismo manifestó esta realidad. Habrá, hermanos, que participar de Cristo siempre para mortificar el pecado. Así que termino con esto. Una bonita frase. O sea, no me la inventé, pero puede ser útil. En la oración, pida de Jesucristo. En la Escritura, aliméntese de Jesucristo. En la cena, participe de Jesucristo. Y en los efectos del bautismo, identifíquese con Jesucristo, y todo esto por medio de la fe. Que el Señor, hermanos, nos ayude. Oremos.